Hoy vamos a hacer un viaje a un universo que existe dentro de cada uno de nosotros, pero que, a simple vista, no podemos ver. Vamos a sumergirnos en el increíble mundo de la histoquímica para descubrir cómo la ciencia consigue iluminar los componentes más fundamentales de la vida. Y es que, cuando miramos a través de un microscopio, no solo vemos células, vemos una ciudad bulliciosa, un ecosistema complejísimo donde la vida ocurre a cada instante. Pero hay un problema. Este mundo, en su estado natural, es casi del todo transparente. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si todo es incoloro, ¿cómo distinguimos las diferentes estructuras? ¿Cómo entendemos qué hace cada una? Bueno, pues la respuesta está en una mezcla de arte y ciencia, la tinción. Para entender bien esto de la tinción, primero tenemos que conocer a los protagonistas de esta historia, los verdaderos currantes de nuestras células, las proteínas. A ver, las proteínas son, y esto no es ninguna exageración, las moléculas más importantes de nuestro cuerpo. Son las máquinas, los mensajeros y hasta la propia estructura de todo lo que está vivo. Están hechas de cadenas de unas unidades más pequeñas que se llaman aminoácidos. Y aquí es donde la cosa se pone, alucinante. Toda la increíble diversidad de proteínas que tenemos, con sus miles de funciones distintas, se construye a partir de un simple conjunto de solo 20 aminoácidos. Es como un alfabeto molecular con el que se escribe el mismísimo lenguaje de la vida. Y los trabajos que hacen son de lo más variado. Aceleran reacciones químicas, como en la digestión, dan estructura a nuestros tejidos, como el famoso colágeno, transportan cosas tan vitales como el oxígeno, nos defienden de enfermedades y hasta regulan funciones clave como el nivel de azúcar en sangre. O sea, son absolutamente esenciales. Vale, pero ¿cómo es posible que una sola molécula pueda hacer tantísimas cosas diferentes? Pues el secreto está en su forma. La función de una proteína depende, directamente, de su compleja estructura tridimensional, que se organiza en 4 niveles. Todo empieza por lo más básico, la estructura primaria. Parece simple, ¿verdad? No es más que el orden específico en el que se ponen los aminoácidos uno detrás de otro, como si fueran las cuentas de un collar. Pero ojo, que esta secuencia, que viene dictada por nuestro ADN, lo es todo. Define la identidad y el futuro de cada proteína. A partir de ahí, esa cadena lineal empieza a plegarse sobre sí misma. Y así pasamos al siguiente nivel, la estructura secundaria. Este plegado no se hace de cualquier manera, ¿eh? Se organiza en patrones que se repiten, como la hélice alfa, que parece un muelle en espiral, o la lámina beta, que es más como una cinta plegada. Son formas que se mantienen unidas por unos enlaces más débiles, los puentes de hidrógeno. Y llegamos al tercer nivel. Y aquí es donde, de verdad, ocurre la magia. La estructura terciaria es el plegamento completo en 3 dimensiones de toda la cadena. Esta es la escultura final de la proteína, por así decirlo, y es esta forma tan precisa la que le da su función. Es como una llave que solo encaja en una cerradura muy concreta. Y esta estructura se mantiene estable gracias a un montón de enlaces entre las diferentes partes de la cadena. Y para rematar, algunas proteínas llegan a un nivel más de organización, la estructura cuaternaria. Esto pasa cuando varias cadenas de proteínas individuales, a las que llamamos subunidades, se juntan para formar un equipo, un complejo funcional más grande. El ejemplo perfecto es la hemoglobina. Necesita 4 subunidades trabajando juntas para poder llevar el oxígeno por nuestra sangre de forma eficaz. Muy bien, ya sabemos qué son las proteínas y por qué su forma es tan importante. Ahora, volvamos a nuestro problema del principio. ¿Cómo narices las vemos si son invisibles? Este es el gran reto de la histoquímica. Para estudiar las proteínas en un tejido, primero hay que apañárselas para hacerlas visibles, para darles color sin cargarse la estructura que queremos observar. El primer paso es la fijación. Es un proceso que, básicamente, congela el tejido en el tiempo para que no se estropee. Pero claro, aquí ya empieza el lío. Si usas formalina, la estructura queda de lujo, pero te puede fastidiar la tinción. El alcohol, en cambio, es mejor para las reacciones químicas, pero la estructura sufre un poco. Es un juego de equilibrios constante. Una vez tenemos el tejido fijado, necesitamos una técnica para pintar selectivamente las proteínas, y aquí es donde entra en juego la química inteligente. Una de las soluciones más clásicas es la reacción de ninhidrina-Schiff. Es un método súper elegante que nos permite colorear específicamente las proteínas, basándose en su propia composición química.
A ver, el proceso es como una receta de química muy ingeniosa. Primero se prepara el tejido. Luego la ninhidrina actúa como si plantara una banderita invisible que se pega solo en las proteínas. Después de un lavado para quitar todo lo que sobra, se añade el reactivo de Schiff. Este reactivo es un tinte que se activa y produce un color rojo-púrpura supervivo, pero solo cuando se encuentra con una de esas banderitas. Así, el color aparece únicamente donde hay proteínas. Y ojo, que esto no es solo un truco de laboratorio, es una herramienta potentísima que convierte una simple mancha de color en una pieza clave para el diagnóstico y la investigación. Y este es el resultado final. ¡Tachán! Lo que antes era un tejido transparente, ahora es un mapa de colores. La intensidad del color nos dice dónde se concentran las proteínas, y su localización nos da pistas cruciales sobre la salud o la enfermedad de esas células. Hemos hecho visible lo invisible. Al final, técnicas como esta nos recuerdan que bajo la superficie de lo que vemos hay todo un lenguaje químico esperando a ser descifrado. Cada color es una nueva página en la increíble historia que nuestras células tienen para contar. Y la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué otros secretos nos esperan ahí dentro, listos para ser revelados?